Hola, muy buen día. Un saludo muy especial a todas las entidades del nivel nacional, a las entidades territoriales, a las corporaciones autónomas regionales, a las organizaciones sociales y ambientales de todo el país que hoy nos acompañan y por supuesto a la ciudadanía en general. Este es un espacio virtual dirigido a resolver las dudas e inquietudes referentes a las convocatorias de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo del bienio 2025-2026. Agradecemos mucho su participación y esperamos que este espacio les permita orientar el proceso para la postulación de sus proyectos. Este plan de convocatorias de 2025-2026 constituye una apuesta estructural para la restauración de los ecosistemas en el país, para la reducción de la deforestación y por supuesto para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Todo ello enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en el Plan Nacional de Restauración y el Plan Integral de Contención de la Deforestación. Muchas gracias por su participación. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a tratar sobre las convocatorias de la asignación ambiental y 20% de mayor recaudo, de la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación. Esta es una convocatoria nacional dirigida a todas las entidades públicas del sector nacional. Tenemos entidades como universidades públicas, entes territoriales, institutos de investigación, en general cualquier entidad que sea de carácter público. Como mencionaba, entonces esta está dirigida a la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación. Tenemos unos recursos de 296.202 millones de pesos para esta convocatoria de carácter nacional. Sobre el alcance temático que conforman esta convocatoria, tenemos 4 componentes. El primero de ellos es de carácter obligatorio y es la restauración participativa. Tenemos como segundo componente el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. Este es de carácter voluntario, es opcional. El tercer componente que tenemos es el de economías de la naturaleza, que también es un componente opcional. Y el cuarto componente habla sobre la gobernanza ambiental. Este sí es un componente, al igual que el de restauración, obligatorio. Bueno, a continuación vamos a hablar del modelo de intervención integral de los proyectos. Tenemos entonces en el primer componente de restauración participativa, tenemos las 4 líneas de acción. La primera de ellas es la recuperación ecológica y productiva. Como segundo tenemos la rehabilitación funcional. Como tercera línea tenemos la restauración ecológica y como cuarta y última línea tenemos la restauración con enfoque multifuncional a escala paisaje. Este componente, reiteramos, es de carácter obligatorio. Como segundo componente tenemos el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. Aquí tenemos básicamente 2 líneas que se refieren prácticamente a su título, que son los pagos por servicios ambientales como primera línea y como segunda línea tenemos los otros incentivos a la conservación. Bien, el tercer componente hace referencia a las economías de la naturaleza. Aquí tenemos todo lo que está relacionado con los emprendimientos verdes y los negocios verdes avalados. Bien, y como último componente está la gobernanza ambiental. En esta gobernanza ambiental tenemos 3 líneas que son de carácter obligatorio. Entre ellas tenemos la educación ambiental, la veeduría ciudadana y el extensionismo. Sobre estas líneas temáticas hay una distribución que es particular a estas convocatorias y es la siguiente. Los recursos de restauración para la línea o el componente de restauración deben ser mínimo del 60%. Mientras que para las otras 3 líneas estamos hablando de hasta un porcentaje. Entonces, para PSA estamos hablando de hasta un 25%. Para economías de la naturaleza tenemos hasta un 10% de los recursos de su proyecto. Y para gobernanza tenemos hasta un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no voy a utilizar todo el porcentaje que me es permitido, ese otro porcentaje diferencial o que se sustrae de este porcentaje tiene que irse hacia la restauración. Por eso hablamos mínimo de 60% en restauración. Es decir, por ejemplo, si usted presenta su proyecto solamente con las líneas de restauración y de gobernanza, usted tendría que tener una línea de restauración con un 95% de recursos y una línea de gobernanza hasta un 5% para un 100% de todo su
proyecto. Entonces, como se mencionó inicialmente, estamos hablando que hay dos componentes que son obligatorios en la convocatoria. Estamos hablando que la restauración participativa y la gobernanza ambiental. Pago por servicios ambientales y otros servicios a la conservación y economías de la naturaleza son opcionales. Estamos hablando de las reglas que se tienen que cumplir para participar en esta convocatoria. Es importante tener en cuenta que estas son de cumplimiento obligatorio y el incumplimiento a estas pues genera la exclusión del proyecto en el proceso. Bien, la primera de ellas tiene que ver con que las entidades que se presentan a la convocatoria tienen que ser de carácter público, tanto la entidad proponente como la entidad ejecutora. La segunda regla nos dice que solamente se permite la presentación de un proyecto por entidad. Si se llegara a presentar más de uno, solamente se tendrá en cuenta el primero que se radicó. La tercera regla nos habla de los programas sobre los que yo debo presentar mi proyecto. Estamos hablando sobre el programa 3202, que es conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y el programa 3207, que es la gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos. Estos programas son los que se encuentran en el manual de clasificación programático del DNP. Bien, como cuarta regla tenemos que los proyectos solamente pueden ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses, hasta de 24 meses. El valor por solicitar a estas convocatorias es hasta de 12.000 millones de pesos. Bien, como sexta regla tenemos algo que ya mencionamos anteriormente y es la distribución porcentual de los recursos. Mínimo el 60% para lo que es la línea o el componente de restauración en sus diferentes líneas temáticas. Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser todas. Ustedes, eso lo determina la necesidad de su proyecto. Y tenemos como pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, que es opcional, hasta un 25%. En economías de la naturaleza tenemos hasta un 10% y en gobernanza tenemos hasta un 5% como máximo. Bien, la meta de estos proyectos como mínimo para proyectos de 12.000 millones, tenemos que estar hablando de una meta mínima de restauración de 250 nuevas hectáreas en proceso de restauración. Esto es importante tenerlo en cuenta, nuevas hectáreas en proceso de restauración. Como octava regla, tenemos que estos proyectos deben desarrollarse sí o sí en áreas de especial importancia ambiental o área ambiental estratégica, que debe contar con su instrumento de planificación ambiental formulado y aprobado por entidad ambiental competente. Esa es nuestra regla número 9. Como regla 10 tenemos que estos proyectos deben presentarse en fase 3, o sea, en factibilidad. Aquí ya tenemos que tener absolutamente claro qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cuánto nos cuesta, es decir, vamos a tener un proyecto ya listo para ser implementado en campo. Por tanto, aquí no estamos hablando de estudios, de diagnósticos, de nada de este tipo de información de fase 2 o de prefactibilidad. Bien, y por último, la regla 11 nos habla que la postulación del proyecto debe hacerse a través del sistema de información que para tal fin ha desarrollado este ministerio en la plataforma de regalías. Bien, seguimos adelante. Condiciones habilitantes. Bien, tenemos unas que son subsanables y otras que son no subsanables. Las primeras 5 que se encuentran en los términos de referencia son subsanables. ¿Cuáles son estas? La carta de presentación como primera condición subsanable. Tenemos como segundo la certificación de experiencia e idoneidad del ejecutor propuesto y sus soportes. Tenemos como tercero la certificación del trámite de licencias o permisos si el proyecto los llegara a requerir. Como cuarto tenemos todo lo que son los soportes de financiación, CDP, cuando digamos los proyectos vienen con alguna contrapartida, entonces solicitamos que estos proyectos pues vengan con un CDP que así lo soporte. Y como quinto elemento subsanable tenemos el instrumento de planificación ambiental. Subsanable en el sentido de que si no se presenta, se da la oportunidad de que este sea presentado, pero estamos hablando de un instrumento que fue formulado, aprobado por entidad ambiental competente para el área ambiental estratégica en específico. Bien, ¿cuáles son las condiciones no subsanables? Tenemos como sexto la MGA, que es la metodología general ajustada del DNP. Como séptimo tenemos el documento técnico de soporte. Como octavo estaremos hablando del documento análisis de la relación del proyecto con el instrumento de planificación que soporta esta intervención.
Como noveno tenemos todo lo que es el asunto relacionado con el presupuesto. La idea es que vengan debidamente firmados en formatos PDF, pero también en Excel, que nos permita verificar cómo estos cálculos se hicieron. Como décimo tenemos el análisis de los costos y los soportes también presentado en Excel. Como número 11 tenemos los soportes de los análisis. Estos son las especificaciones técnicas de los proyectos soportados con cotizaciones de establecimientos idóneos de acuerdo a lo que estemos cotizando. Tenemos las memorias de cálculo con los análisis de precios unitarios también en Excel. El cronograma físico y financiero de los proyectos también en Excel. Como 14 tenemos la estrategia de sostenibilidad, esto desarrollado pues de acuerdo también al acuerdo 2 en su anexo número 7. Tenemos como 15 la información cartográfica. La idea es que nos presenten acá los shapefile del proyecto, de las áreas que ustedes van a intervenir, en una visión general donde podamos ver cómo se anida su proyecto dentro del área ambiental estratégica y cómo estas digamos, microzonificaciones que deberán presentar en algún momento hacen referencia a cómo ustedes acordaron la intervención en esos predios que ustedes van a tener en su proyecto. Bien, como 16 tenemos las actas de concertación con la comunidad. Recordemos que estos proyectos deben ser formulados de manera participativa con las comunidades, en donde no solamente llegamos o se les llega a socializarles un proyecto, no, sino que nos sentamos con las comunidades a formular, a entender la dinámica del territorio, entender la problemática que los afecta y formular unas soluciones que permitan que esta situación se supere. Bien, y por último están los demás documentos que hayan sido utilizados como referencia para la estructuración del proyecto. Es importante tener en cuenta que los documentos 1, 2, 7, 9, 10, 12 y 13 relacionados en los términos de referencia tienen unos formatos. Nosotros allegamos unos formatos que hacen parte de los anexos de los términos de referencia para que ustedes nos presenten bajo estos formatos pues la información de su proyecto. Continuamos entonces ahora sí con el cronograma de la convocatoria. Es importante tener en cuenta que esta convocatoria fue andada, tuvo una adenda del 12 de febrero de este año, por tanto cambiaron los tiempos del cronograma. Nosotros tenemos unas convocatorias que tuvieron su apertura desde el 28 de noviembre de 2025 con una fecha de inscripción hasta el 27 de febrero de 2026. Esto como para la primera etapa. La siguiente etapa, que habla del cierre de la presentación de los proyectos, va hasta el 13 de marzo hasta las 11:59 am. Importante que ustedes tengan en cuenta este horario muy importante para la presentación de sus proyectos. El tercer momento o hito importante del cronograma es la revisión de reglas y la evaluación. Esta etapa se va a dar entre el 14 de marzo al 13 de mayo. Y por último tenemos el listado definitivo de elegibles que esperamos tenerlo hacia el 29 de mayo de 2026. Preguntas frecuentes. Tenemos aquí algunas preguntas relacionadas con estas convocatorias que vamos a tocar una a una. La primera pregunta, ¿quiénes pueden participar? Bien, ¿quiénes pueden participar en la convocatoria? Estamos hablando de entidades públicas, esquemas asociativos territoriales conformados por entes territoriales, los fondos mixtos de participación pública, que digamos esto esté sujeto a verificación jurídica, y a quienes no está dirigida a personas naturales ni entidades privadas sin participación pública. Segunda pregunta, ¿se pueden intervenir predios privados? Sí, por supuesto, siempre que estén en un área ambiental estratégica y cuenten con un instrumento de planificación y se aporten los soportes debidos de titularidad. Es importante tener en cuenta que pues también en estos predios privados a ellos por constitución, de acuerdo al artículo 58, también les atañe una función ecológica. Tercera pregunta, ¿se requiere aval de la CAR para postular? No para la postulación, pero sí será obligatorio en la etapa de viabilidad respecto al plan de gestión de la corporación si resultara elegible, el plan de gestión ambiental regional, el PEGAR y también a su PAC. Entonces es importante tener esto muy presente. Bien, como cuarta pregunta tenemos, ¿se pueden incluir viveros? La respuesta es sí, siempre que se ajusten al presupuesto máximo, al tiempo de ejecución de 24 meses y que cuenten con los permisos respectivos del ICA, esto específicamente a su registro,
y pues, también digamos que se presente ese análisis de costo-beneficio. Es decir, que esa demanda, o más bien que esa producción del material vegetal tenga la demanda necesaria para que este material no se quede en el vivero. ¿Se pueden recuperar áreas afectadas por minería? Sí, efectivamente se pueden recuperar. Lo importante es tener en cuenta, hacer un análisis, un diagnóstico muy juicioso, ver los factores de degradación y estar muy de la mano con el ecosistema de referencia, mirar si estas áreas requieren de algunas obras para reconformación geomorfológica, para manejo de aguas, de pronto algo de aporte de suelo, y utilizar especies que resistan esas condiciones tan agrestes que puede tener un territorio de estos, entre otras cosas. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son las áreas ambientales estratégicas? Bien, las áreas ambientales estratégicas están definidas en el artículo 21 o están listadas en el artículo 21 del decreto 1142 de 2021. En este decreto se listan 9 categorías de áreas de especial importancia ambiental o áreas ambientales estratégicas, y en este mismo artículo también nos dicen que estas áreas deben contar con instrumento de planificación formulado y aprobado por entidad ambiental competente. Y cada una, de acuerdo a esa categoría, debe tener un instrumento, es decir, de acuerdo a su régimen jurídico, tiene un instrumento adecuado. Entonces los invitamos a que revisen artículo 21, decreto 1142 de 2021. Pasos para participar en la convocatoria. El primero, consultar los términos de referencia. Es importante que los leamos muy bien y los entendamos para de pronto evitar omisiones al momento de presentar su proyecto o algunos errores que hubieran sido muy fáciles de subsanar si leemos con atención los términos de referencia. Como segundo, tenemos verificar la elegibilidad de la entidad proponente y ejecutora. Es importante que ustedes revisen que esta entidad sea de carácter público y que cuente con la suficiente capacidad técnica, administrativa y financiera para desarrollar este tipo de proyectos. Tercero, preparar documentos de prescripción según el numeral 6.1 de los términos de referencia. Es importante que ustedes revisen ese listado de documentos que se tienen para la prescripción. Estamos hablando de la carta formato que tenemos en los anexos, la cédula de ciudadanía del representante legal y el acta de posesión del mismo frente a la entidad que esté representando. Cuarto, enviar la solicitud de prescripción al correo regalías@minambiente.gov.co. Importante, solamente es a este correo, no a ningún otro. regalías@minambiente.gov.co. Quinto, validación de los documentos por parte del ministerio. Aquí es donde nosotros entraremos a revisar que toda esa información que ustedes nos alleguen pues esté de conformidad con los términos de referencia. Bien, sexto, recepción de usuario y clave para la prescripción si esta es aprobada. Entonces, una vez el ministerio ha hecho esta validación de la información, se revisará que ésta cumpla con lo que se está solicitando, y de ser así, pues se les enviará un usuario y una clave para que ustedes puedan continuar con el proceso de la convocatoria. Y como séptimo y último tenemos la presentación y carga del proyecto con todos los componentes técnicos, financieros y ambientales de su proyecto en la plataforma que para tal fin ha dispuesto el ministerio. Bien, entonces estos fueron los pasos para poder participar en la convocatoria. Espero que sean de gran ayuda para la presentación de sus proyectos. Estaremos atentos a cualquier inquietud o duda que se genere durante este proceso. Para tal fin, ustedes van a encontrar un botón de consulta del ministerio. No siendo más, pues agradecemos mucho su atención y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su participación. Las convocatorias para el bienio 2025-2026 las pueden encontrar en la página web www.regalias.minambiente.gov.co. Queremos resaltar que desde el Ministerio de Ambiente estamos comprometidos con la transparencia. Por esta razón, pues todos nuestros procesos son claros, están publicados en esta página web. Ningún proceso, ningún procedimiento tiene ningún costo. El Ministerio de Ambiente no terceriza la gestión de las convocatorias, por lo tanto, cualquier duda, cualquier inquietud,
pueden resolverla directamente con el ministerio sin ningún costo. Acompañamos todos los procesos, realizamos el proceso de asistencia técnica, realizamos directamente el proceso de verificación, de evaluación, todos los procesos son directamente con el ministerio y ninguno de ellos tiene algún costo. El acceso a la información es público, gratuito y transparente. Para ello, además de la página web en donde encuentran toda la información de las convocatorias y en donde son publicados todos los resultados, también está el canal oficial de comunicación, que es regalías@minambiente.gov.co. A este correo pues pueden también dirigir cualquier inquietud. Desde este correo se programan todos los espacios que se realizan con los proponentes. En caso de que identifiquen algún hecho irregular, pueden informarlo al correo regalíasvisibles@minambiente.gov.co y por supuesto siempre invitamos a que cualquier hecho lo denuncien ante las autoridades competentes.